parte, alteraciones diastólicas, aquellas modificaciones en las que el ventrículo no pueda relajarse bien y por lo tanto permitir un llenado adecuado. Entonces tendríamos, bueno, ya sea entonces en esta parte una modificación o por otra que haya obstrucciones que no permitan un llenado adecuado. Por ejemplo, la estenosis mitral. Algunas causas pueden ser la infección por Streptococcus pyogenes, justamente, que me afecta a la válvula mitral y me ocasiona pequeñas. Tiene un nombre específico, pero son eh, es que eso es de microbiología, como pequeñas colonias en la válvula mitral que ocasionan que se obstruya el llenado el paso a través de la válvula mitral. Y como les decía también, alteraciones en la relajación que ocasionan que las propiedades elástico-pasivas del ventrículo no sean suficientes y entonces el corazón no se pueda relajar adecuadamente. En este caso también pudiéramos hablar de alteraciones o enfermedades de la matriz extracelular. Ajá, entonces, por ejemplo, algunas esclerosis ocasionan que las fibras musculares, la matriz extracelular que acompaña a las fibras no sea tan elástica y entonces no se relaje tan fácilmente. Es diferente a enfermedades en las que la matriz extracelular es muy abundante y muy elástica, como en la enfermedad de Ehlers-Danlos, en la que hay una hiperelasticidad en todo el cuerpo, pero ahí más bien tienen enfermedades de tipo alteración sistólica, porque más bien cuesta mucho trabajo contraerse una vez que se relajó demasiado, pero en este caso aquí hay alteraciones de la relajación. Otra alteración podría ser incluso la propiedad, la edad que hace que las fibras miocárdicas se hagan menos eh, elásticas. Causas, pues ya dijimos entonces alteraciones sistólicas y diastólicas, básicamente resumido en todo trastorno que conduzca a una alteración estructural, funcional o de sobrecarga del ventrículo, bueno, del corazón. Ahora, nota, generalmente cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, nos referimos al ventrículo izquierdo, por eso aquí aparece de esta forma. Generalmente, aunque están de acuerdo que en la lectura se menciona que hay dos tipos de insuficiencia, dependiendo del cuadro de evolución, si es agudo o crónico, pero también dependiendo de la circulación que se esté afectando, es decir, una insuficiencia cardíaca izquierda o derecha. Entonces, sí hay posibilidades de que nos afecte solo ventrículo derecho y aurícula derecha, pero la que más nos importa en este caso, o la más grave de todas, sería la del ventrículo izquierdo. Vean, noten que a pesar de saber muchas de estas causas, o sea, a pesar de definirlas y diferenciarlas en estos cuadros, aún así, 20 a 30% de los pacientes con insuficiencia cardíaca, la razón es idiopática, o sea, no se sabe el por qué, el origen de la insuficiencia cardíaca como tal, aunque pudiera ser una mezcla de enfermedades, o sea, pudiera ser que un paciente con diabetes, hipertensión, Y suena mi infarto, teléfono. pudiera estar desarrollando la insuficiencia cardíaca. Ajá. Entonces, noten que aún así sigue siendo un alto porcentaje de eh, causas desconocidas. Dentro de otras causas, pues noten que aparece nuevamente la arteriopatía coronaria, o sea, enfermedades de las arterias coronarias, sobrecarga crónica de presión, pacientes con anemia crónica, sobrecarga de volumen, en aquellos casos en los que pacientes tengan cortocircuitos. Recuerden que un cortocircuito es una comunicación ya sea entre cavidades o entre vasos sanguíneos. Entonces pudiera ser eh, alteraciones estructurales, tipo comunicación interauricular, comunicación interventricular, persistencia del conducto arterioso, malformaciones arteriovenosas, etc. Miocardiopatía dilatada, como ya les mencionaba. Esta miocardiopatía dilatada, como les mencionaba en la clase de ayer, es la que puede producirse justo también en atletas, en las que crece demasiado el corazón, se hipertrofia, pero las cavidades no crecen, se quedan pequeñas. Trastornos del ritmo, o sea, arritmias cardíacas y de la frecuencia. Hipertrofias patológicas, esto sería, por ejemplo, secundario a daño pulmonar, en el cual el corazón trata de bombear más rápido y más sangre
a los pulmones para que se oxigenen, pero los pulmones están dañados y entonces pues secundariamente el corazón se hipertrofia. Estados de fibrosis, como pudiera ser secundario a las arteriopatías coronarias o daño directo en el corazón. El cor pulmonar, ¿se acuerdan que es lo mismo que acá? Hablar de la hipertrofia patológica. Daño pulmonar que secundariamente me daña el corazón, se le considera como cor pulmonar. Y estados de alto volumen o de alta como función cardíaca. Ajá. Pero vamos a poner como un asterisco en que las dos enfermedades más asociadas a insuficiencia cardíaca, al menos en México y en la mayoría de la población mundial, van a ser estas dos. La enfermedad coronaria, por eso la vimos ayer, y la hipertensión arterial, a la que le dedicamos 2 clases incluso. ¿Esto por qué? Pues la prevalencia de estas enfermedades es muy alta. Y pues si hablamos de México, generalmente muchos pacientes tienen hipertensión arterial y desarrollan además enfermedad coronaria. Entonces es como si estuvieran teniendo el combo directo para insuficiencia cardíaca. Esta enfermedad, ya mencionábamos ayer que en los países industrializados o desarrollados, aproximadamente se presenta en al menos el 50% de la población masculina y pues en este caso nos explica del 60 al 75% de los casos de insuficiencia cardíaca. Entonces esta es la causa número uno. Número uno, entre comillas, porque noten que hipertensión arterial la presentan el 75% de los pacientes. Entonces, esto iría de esta forma. El paciente desarrolla hipertensión arterial, ajá, y la hipertensión lo lleva a una enfermedad coronaria y la enfermedad coronaria lo lleva a la insuficiencia cardíaca. Y ahí se cierra el ciclo. Porque ustedes recuerdan cuando vimos el tema de hipertensión arterial, que una complicación aguda de la hipertensión es la crisis hipertensiva. La crisis hipertensiva me puede dar una enfermedad coronaria. Entonces, esta, como por ser causa número uno de insuficiencia cardíaca, pues me desarrolla la enfermedad. Generalmente, la forma de explicar esta patología es que inicia con un daño muscular, un daño al miocardio. Ajá. Por lo tanto, el corazón pierde miocitos. Y si ustedes recuerdan, el corazón es incapaz de regenerarse a sí mismo, o al menos no en su totalidad. Pierde capacidad de generar fuerza y entonces lo que hace el corazón es, primero, va a intentar compensarlo. Noten que de este lado, el daño inicial, se pierden fibras cardíacas, entonces lo que hace el corazón es tratar de compensarlo y empieza a activar mecanismos compensatorios. Estos mecanismos van a hacer que ya sea que el corazón lata más rápido para tratar de compensar que no hay suficientes fibras cardíacas que se contraigan, entonces se contrae más rápido con las que tiene para compensar la salida de sangre que antes tenía. Y por otro lado, lo que va a hacer es que cuando este mecanismo compensatorio se agote, el corazón ahora sí va a empezar a reducir la cantidad de sangre bombeada y en ese momento van a comenzar las manifestaciones clínicas. Esto va avanzando con los años. Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene hipertensión arterial y el corazón va a tener que crecer para tratar de vencer las resistencias periféricas. Entonces se va a empezar a hipertrofiar, ajá, y va a latir más rápido, se va a seguir hipertrofiando, se va a seguir hipertrofiando. Va a llegar a un punto en que por más que lata más rápido y por más que crezca, la sangre que eyecte ya no va a ser suficiente. Y en ese momento el mecanismo compensatorio ya no va a ser suficiente y en ese momento comienza la sintomatología de insuficiencia cardíaca. Esto pues obviamente después de varios años. Entonces diríamos que un paciente con hipertensión arterial mal controlada pudiera estar desarrollando insuficiencia cardíaca en 5, máximo 10 años después de ser diagnosticado de hipertensión arterial. Pero nota, ahí yo dije un paciente mal controlado. Un paciente bien controlado, pues obviamente esto se estaría evitando o estaríamos por lo menos postergando la evolución del cuadro para que tarde, no sé, 20, 25 años en que el paciente comience con alguna sintomatología de insuficiencia cardíaca y pues aún así todavía puede ser controlado. En un periodo, como les decía, de meses o años, se modulará la función con mecanismos compensatorios. Entonces, poco a poco el corazón se va a readaptar a este estado
y activando estos mecanismos compensatorios. Pero no son los únicos mecanismos, porque si ustedes recuerdan hipertensión arterial, nosotros mencionamos varios mecanismos compensatorios o reguladores que nos ayudaban pues a modificar la presión arterial. Y pues si ustedes pusieron atención, me van a poder recordar varios mecanismos. Adilén, ¿te acuerdas de alguno? ¿Podría repetir, por favor, profesor? ¿Cuáles son los mecanismos que se activan en hipertensión arterial y que en realidad se estarían activando en insuficiencia cardíaca también? Mecanismos compensatorios. ¿Podría ser la de renina, angiotensina, aldosterona? Ok, número 1. Bien, Osiris. ¿Qué otro? Los demás. Aumento de actividad simpática. Bien, perfecto. ¿Qué otro? Lo que nos lleva a una aumentabilidad de... Ok, pero en este caso no me interesa que se aumente el volumen, ¿estás de acuerdo? Porque el problema que tengo es manejar volumen. No tengo suficiente capacidad para bombear el volumen. Entonces ahí más bien no me va a interesar aumentar el volumen, sino más bien tratar de disminuirlo. ¿Disminución de gasto cardíaco? Ah, exacto, a través de la disminución del gasto cardíaco, pero al mismo tiempo es como una contradicción. O sea, el corazón es incapaz de manejar volumen y baja el volumen, pero al mismo tiempo la sangre que inyecta al corazón no es suficiente para cubrir las demandas y entonces trata de aumentar el volumen. Entonces aquí es como un choque entre los dos mecanismos compensatorios, como tratar de disminuir, pero al mismo tiempo aumentar el volumen que salga del corazón. Entonces ahorita lo vamos a hablar a detalle. ¿Está bien? Sí, sí lo vamos a contemplar. Ajá. Ok. Entonces, ajá, algunos de los mecanismos activados sería principalmente, no, otra vez, el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Digo, eso ya se lo saben de memoria. Entonces, por favor, Elvira. ¿Estás por chat nada más? No. Elvira. Ah, no, ok, estás por chat. Jorge. Sí, aquí estoy. ¿Me puedes explicar el eje renina-angiotensina-aldosterona, por favor? No recuerdo. Que ese ya se lo saben de memoria. Jorge a la 1, Jorge a las 2, Jorge a las 3. Va una persona. El hígado secreta angiotensina, lo cual Espérame, pasa por el torrente sanguíneo. espérame, Antonio. Espérame, Antonio. No, ya sé que tú te lo sabes, pero me interesa todo el grupo también. Samuel. No responde Samuel. Priscila. Tampoco. Yo creo que los voy a ir sacando. Digo, ya Samuel respondió en el chat, pero si no contestan, pues no creo que estén en la clase. Miriam, Sí, aquí estoy, profesor. a ver, el eje, por favor. Sí, a ver si, bueno, no estoy tan mal. Yo que me recuerde, como decía el compañero, era una antiangiogensina o antiangiógeno de hígado. Y después, bueno, y esta antiangiogensina, si no recuerdo, va pasando por una antiangiogensina, es que no recuerdo, antiangiogensígeno número 2, un número 1, perdón, y es hacia con lo que es la renina del riñón, y si
mal recuerdo, seguimos con la angiotensina número 2 y hoy a ver, no recuerdo, creo no me acuerdo si empezaba hacia la conducción de Hasta ahí mencionaste algunas que otra, pero no me lo mencionaste bien. Van dos personas. Janet, Sí, yo lo puedo decir. ¿sí? Bueno, empieza por el aparato yuxtaglomerular. Bueno, va a actuar cuando hay baja perfusión renal, por lo que entendí. Lo que va a pasar es que el aparato yuxtaglomerular va a secretar una enzima llamada renina que va a catalizar a la angiotensina, a un angiotensinógeno, Ajá. el cual va a estimular para la angiotensina 1 y este se va a ir hacia pulmón, en donde se va a convertir en angiotensina 2 a través de una enzima convertidora, la famosa IECA, y ECA. esta va ECA. Ujú. ECA. Y esta va a ser un potente vasoconstrictor, la cual va a estimular en las glándulas suprarrenales, especialmente la corteza, la hormona antidiurética, una hormona antidiurética, la aldosterona, la cual nos va a ayudar a retener agua, va a aumentar el volumen sanguíneo. Y bueno, tenía entendido también que ahí se cumplía una ley, pero no recuerdo cuál. Y nos va a ayudar a regular la presión. Ok. Bien, excepto lo de la corteza suprarrenal, o sea, sí, pero no libera una hormona antidiurética, porque ahí estaríamos hablando de la hormona antidiurética que secreta directamente el hipotálamo. Más bien, secreta una hormona llamada aldosterona que favorece la retención de sodio en el riñón. Y al retener sodio, retenemos agua también. Entonces disminuye la liberación de la excreción de orina y con esto aumenta el volumen vascular y por otro lado, como mencionaste, la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. Entonces, de esta forma, aumentamos presión arterial y aumentamos volumen sanguíneo. ¿Están de acuerdo entonces que este eje al activarse, justo como lo menciona Janet, se activa por una baja perfusión al riñón? Es decir, el corazón es incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo y el riñón es el que detecta que no le está llegando suficiente sangre. Entonces, activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto va a tratar de aumentar el volumen para que el corazón, aunque bombee poco o bombee con poca fuerza, el volumen que salga sea suficiente para cubrir las demandas. Pero están de acuerdo, como mencionaba hace ratito, que en algún momento el corazón ya va a ser incapaz de bombear o de manejar esos volúmenes. Por otro lado, tenemos al sistema nervioso adrenérgico. A ver, Antonio, ahora sí, ¿en qué consiste el sistema adrenérgico? Que su nombre lo dice. El sistema nervioso adrenérgico es que genera el sistema nervioso simpático, ¿no? Para aumentar la contractilidad del ventrículo izquierdo, ¿no? Ok. Lo que ¿Y nos qué lleva a un más? aumento de la precarga y a un aumento de la salida cardíaca de compensación, pero eso también va aunado a lo que es a la congestión venosa pulmonar, que a su vez nos va a disminuir la salida del ventrículo derecho y nos va a aumentar la presión venosa sistólica, lo que también va a generar un edema periférico, pero también va a la par con el sistema renina-angiotensina, que va a aumentar la reabsorción renal de sodio y agua. Ok. Y entonces están de acuerdo que este sistema nervioso simpático actuaría directamente en el corazón, estimulando las fibras del sistema de conducción para aumentar la frecuencia cardíaca. Y por otro lado, con la liberación de adrenalina en la médula suprarrenal, favorecemos el inotropismo, o sea que el corazón lata con más fuerza para bombear la sangre
y al mismo tiempo también estamos actuando en conjunto con el sistema renina-angiotensina-aldosterona para que llegue más volumen a través de la vena cava superior y vena cava inferior y esto sea bombeado por cada ventrículo. Entonces, esto, noten que son mecanismos tanto para que el cuerpo sea irrigado con suficiente volumen y por otra parte que el volumen salga con suficiente fuerza. Por otro lado, bueno, aquí está lo mismo, incremento de la contractilidad cardíaca, aumento de la frecuencia cardíaca directamente por fibras nerviosas simpáticas y por el sistema nervioso central. Y ahora, por otro lado, como mencionaba Antonio justamente, ustedes recuerdan que los varoreceptores van a detectar la presión arterial. Si a nivel carotidio y a nivel aórtico no se está detectando suficiente presión en ellos, entonces manda el estímulo directamente al centro cardiorregulador a nivel de la médula oblongada y se hace un estímulo o un reflejo completo a nivel del hipotálamo para mandar de regreso los otros estímulos que me van a estimular, que me van a ayudar, mejor dicho, a la vasodilatación, pero específicamente de las aurículas. Esto como para que se llenen más y con la liberación del péptido auricular, que ya mencionamos la vez pasada, recuerden que este péptido favorece el llenado, el retorno venoso de las venas cava superior e inferior para que la aurícula todavía se llene más. Me van a estimular también a través de prostaglandinas el aumento del tono vascular de las arteriolas, entonces con esto aumento la presión arterial y con el óxido nítrico también para favorecer un llenado venoso también. Entonces noten que estoy activando todos los mecanismos necesarios, tanto para que llegue más volumen como para que se bombee con más fuerza y con mayor presión la sangre. Por eso es que al inicio esto no me va a causar nuevamente sintomatología, porque el cuerpo es capaz de regular la presión arterial a través de la activación de todos estos mecanismos. Profe, yo tengo ¿sí? una duda. Sí. Bueno, ahorita me salió duda porque se dice que no va a generar sintomatología, ¿no? Sí. Pero durante la congestión pulmonar también vamos a tener alteraciones en el intercambio gaseoso, además de que también podemos tener edema pulmonar. ¿Esto no también se va a ver reflejado en ese momento o va aunado con el tiempo? Va con el tiempo. En realidad, un paciente no desarrolla edema pulmonar de un día a otro por insuficiencia cardíaca. Es decir, el edema pulmonar se va desarrollando poco a poco. Cuando el corazón, o sea, cuando estos mecanismos compensatorios ya sean insuficientes, entonces esos mecanismos no se van a apagar, pero el corazón ya no va a ser capaz de bombear con tanta fuerza. Entonces, aunque esté el sistema renina-angiotensina, aunque esté el sistema nervioso adrenérgico hiperactivado, el volumen va a seguir reteniéndose, el corazón va a latir todavía rápido y con fuerza, pero ya no, el volumen que se eyecta cada vez va a ser menor. Y entonces lo que mencionábamos la vez pasada, me parece, la sangre se empieza a estancar y entonces el ventrículo de bombear 100 mililitros al principio, bombeaba 90 y en ese momento no había sintomatología. Ahora bombea 80, no hay sintomatología. Ahora bombea 70 y se están quedando 30 mililitros. Y entonces esos 30 se juntan con los otros 80 mililitros de la aurícula y en ese momento se empieza a regresar la sangre a aurículas. De las aurículas se empieza a regresar la sangre o más bien se empieza a juntar con la sangre que viene de regreso de las venas pulmonares. Y entonces ahora sí, en los pulmones se va a empezar a quedar sangre y el ventrículo de hecho sigue bombeando sangre a los pulmones. Entonces en los pulmones ya no le queda otra porque la presión hidrostática dentro de los pulmones es tanta que el líquido solo tiene una opción, salir de los vasos sanguíneos y es en ese momento cuando los pulmones se empiezan a llenar de agua. Pero esto no es súbito, a menos que sea una insuficiencia cardíaca, pues sí, súbita, o sea, un paciente que tiene un traumatismo craneoencefálico y daña el centro de la cardiorregulador, el centro de la frecuencia cardíaca, ahí sí pudiéramos desarrollar un edema pulmonar súbito. Pero en estos pacientes que estamos diciendo que la causa número 1 es una enfermedad coronaria o hipertensión arterial, generalmente el edema pulmonar es progresivo y tienen que pasar varios años como para que se desarrolle esta enfermedad, obviamente con un mal tratamiento, pero no es tan súbito, o sea, no es frecuente.
que aparezca de esta forma. Va dándose poco a poco. ¿Sí? Gracias, doctor. De nada. Ok, incrementan la activación de todos estos sistemas neurohormonales, y básicamente les llamamos así porque es la activación del sistema nervioso, y por otra parte la liberación de renina, angiotensina, aldosterona, hormona antidiurética, etc. El sistema adrenérgico para favorecer la frecuencia cardíaca y el inotropismo, o sea, cronotropismo e inotropismo. Pero también esto nos está llevando a la liberación de citocinas, porque están de acuerdo que a mayor flujo, lo mismo que pasaba ayer. Déjenme ir acá. Ok, aquí. Lo mismo que pasaba ayer, pero ahora no vamos a hablar de los vasos. Vamos a hablar del corazón. ¿Están de acuerdo? Lo hice muy grande, muy prominente. Okay. ¿Están de acuerdo que dentro de las aurículas está llegando la sangre, está llegando más sangre, mayor volumen, y obviamente a la salida, a través de la aorta, está saliendo con mayor presión? Entonces, este manejo de grandes volúmenes me está llevando a presiones muy altas. Esta presión alta me está favoreciendo que el miocardio, bueno, específicamente el endocardio, que es la capa más interna del corazón, estén de acuerdo que el endocardio es muy similar al endotelio, porque es la capa interna de los vasos sanguíneos. Entonces es casi lo mismo. ¿Qué pasaba con el endotelio cuando había presiones arteriales altas? ¿Qué le pasaba a estas células? La pregunta es, ¿se dañan las células endoteliales por presiones altas? ¿Sí o no? Sí. Sí, porque el Sí. músculo tira. Ajá, es como yo les mencionaba ayer, es como si yo la sangre estuviera raspando a las paredes arteriales. En este caso, la sangre no raspa a los vasos, la sangre está raspando a las paredes del miocardio, a las paredes endocárdicas, a las paredes del corazón. Y en ese momento esto va a favorecer que todas las paredes endocárdicas se inflamen. Entonces, ¿qué pasaba cuando se inflama algo? Que se liberan. Prostaglandinas. No solo prostaglandinas, citocinas, ¿cierto? Citocinas proinflamatorias. Y esto que me va a ocasionar que el daño todavía sea mayor. Esto me va a provocar entonces que el endocardio a sí mismo se permanezca inflamado. ¿Qué podría ocurrir en algún momento cuando el endocardio esté tan inflamado? ¿Qué le está pasando a la cavidad? ¿Se engruesa? Pequeña. Se engruesa, exactamente, se engruesa la cavidad, y entonces, bueno, se engruesa la pared, y noten cómo la cavidad cada vez está siendo más pequeña. Y como les decía, si al principio almacenaba 100 mililitros, pues ahora cuando ya se engrosó, por lo menos se engrosó al doble, y entonces ya obviamente ya no le caben 100 mililitros, ya lo único que le caben son 50 mililitros. Y en ese momento es cuando comienzan las manifestaciones clínicas. Y por otro lado, la propia inflamación y la liberación de citocinas me favorece la hipertrofia cardíaca. Y entonces, no solo es que las paredes internas se engruesen, o sea, no solamente se afecta el endotelio, sino secundariamente el miocardio se engruesa, y entonces por ambas vías el corazón empieza a crecer, y además las cavidades se quedan pequeñas. Esto va a ocasionar, como les mencionaba hace ratito, entonces, que de manejar 100 mililitros ahora maneja 50, pero a la aurícula sigue llegando la vena cava inferior y la vena cava superior, y entonces estas no van a detenerse, la sangre va a seguir llegando, y entonces ahora, una vez que se hipertrofia el ventrículo, ¿qué le va a pasar a la aurícula ahora? Lo mismo. Lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, ¿están de acuerdo que a todo este proceso le podemos considerar como una remodelación? Porque pues sí, estoy remodelando las paredes del ventrículo
pero no es que las esté haciendo más delgadas, sino las estoy haciendo más gruesas. Y no solo a nivel ventricular, a nivel auricular. Entonces, a esto le llamamos una remodelación cardíaca. Todo esto, el corazón, recuerden que todo esto es capaz de ser como mantener la homeostasis, entonces equilibra presiones de alguna forma, pero cuando las venas, ya la sangre que llegue, ya no logra vaciarse completamente, entonces aquí de manejar justamente, no sé, 50 mililitros, la vena cava, no, menos, 30 mililitros la vena cava superior y 50 mililitros la vena cava inferior, pues esto ya no lo pueden vaciar y entonces sigue llegando porque además la sangre sigue bombeándose y entonces aquí se están quedando 30 mililitros, ¿no? Se están quedando 30 mililitros, pero además se está quedando aquí sangre, otros 50. Entonces, esta sangre va a empezar a regresarse o a juntarse en estas regiones y de aquí se va a empezar a ir hacia los siguientes sitios. Por ejemplo, ¿cuál sería la manifestación clínica de que la sangre se esté regresando hacia la vena cava superior? ¿Cuáles son las venas que desembocan en la vena cava superior? Podríamos tener ingurgitación yugular, ¿no? Exactamente, porque una de las venas que drena en la vena cava superior es la vena yugular. Ajá. Pero, ¿qué otra vena drena en la vena cava superior? ¿Qué otra vena? Ay, la subclavia. Exacto. Entonces yo tendría, así como de la aorta nace la carótida, la subclavia, y además nace el tronco brachiocefálico, pues entonces aquí yo tendría que agregar el tronco brachiocefálico nuevamente. Entonces la sangre se va a empezar a almacenar en estas tres venas, pero la vena que yo voy a poder ver directamente en la que se está quedando la sangre es la vena yugular. Eso no significa que sea la única vena alterada, significa que también en la subclavia ya se está regresando la sangre. ¿Y cómo lo voy a ver? Pues con un edema en el brazo, en la extremidad superior. Y no solamente ahí, como también se está regresando hacia el tronco brachiocefálico, de este tronco también salen, drenan la otra subclavia y la otra vena yugular, las venas contralaterales. Entonces, ahora la otra extremidad también se va a ver alterada. Esto si se empieza a almacenar sangre en vena cava superior, pero si se empieza a almacenar en vena cava inferior, ¿cuáles son las venas que llegan a la vena cava inferior? Por ejemplo. Las hepáticas. No directamente las hepáticas, hay una vena que sí viene del hígado, no se llama vena hepática. Porta. La vena porta, exactamente. Hepática. Ajá, entonces justo de la unión de las venas hepáticas junto con otras venas, también la esplénica, se forma la vena porta y entonces la vena porta que trae sangre del hígado, pero también sangre de parte del sistema gastrointestinal, voy a poner específicamente esófago, estómago y por otra parte, como les dije, esa es una E, el vaso, entonces la sangre se va a empezar a quedar en estos sitios. ¿Cómo lo veo? El hígado va a empezar a crecer de tamaño, el vaso va a empezar a crecer de tamaño, el esófago va a empezar a tener varices esofágicas porque la sangre se está quedando. Entonces noten cómo todos estos son datos de que la sangre se está estancando, o sea, no logra llegar al sitio donde tendría que estar llegando, que es aurícula derecha y ventrículo derecho. Todo esto, ¿están de acuerdo? Que fueron manifestaciones clínicas de insuficiencia cardíaca derecha. ¿Están de acuerdo? Ahora vámonos con la insuficiencia cardíaca izquierda. Si la sangre se está quedando en, bueno, a ver, nuevamente, crecimiento ventricular izquierdo no es suficiente. Crecimiento auricular izquierdo no es suficiente. A la aurícula izquierda drenan 4 venas o 2 pares de venas pulmonares y estas conectan hacia los pulmones. Si la sangre se empieza a estancar en estas venas pulmonares, ¿en dónde se va a empezar a quedar la sangre?
En pulmones, ¿no? En los pulmones. Y entonces ahora yo tengo edema pulmonar. Ajá. Por otra parte, ¿están de acuerdo que la sangre ya no está saliendo hacia la aorta? ¿Cómo se va a encontrar la presión arterial sistémica? Elevada. Elevada, pero si yo no yo no tengo suficiente sangre para sacar del ventrículo, Sí, 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 sí. baja. Al revés. Entonces, yo puedo tener hipotensión, ajá, pero en estados ya crónicos, ¿eh? Recuerden que al inicio, por todos los mecanismos compensatorios, en realidad sí encuentro tensión arterial, presión arterial normal o incluso hipertensión. ¿Qué estaría ocurriendo a nivel de, no sé, cabeza, por ejemplo? Si la sangre no está saliendo con suficiente fuerza hacia la aorta, ¿estará llegando con suficiente presión a la cabeza? No. No, No. podríamos tener relación del estado de conciencia, ¿no? Pudiéramos, exactamente, pudiéramos tener alteraciones del estado de conciencia en casos graves, pero si no, ustedes, bueno, no lo hemos visto ese tema, pero cuando el cerebro recibe poca sangre, una de dos, o se desconecta, entonces podemos tener síncopes, o una manifestación que a veces no le hacemos caso, es la simple cefalea, el dolor de cabeza. Ajá. Esto nada más nos está reflejando que el cerebro se está oxigenando mal. ¿Qué más? ¿Qué más? De este lado nos faltó una, de la insuficiencia cardíaca derecha. Por ejemplo, ¿qué pasa si la sangre se estanca más abajo de la vena cava inferior? ¿Qué otras venas llegan a la vena cava inferior? ¿Nos podría dar también una cirrosis cardíaca? Bueno, ¿Una qué? cirrosis cardíaca, yo estaba No. leyendo, ¿no? Cirrosis es en hígado. Ajá. No, pero sí lo había leído. En corazón. No, no sé, me suena raro. Si tiene la bibliografía, esa sí te pido que la pongas. Lo leí en el ¿En el USMLE. Argente? No, en el USMLE. Ok, a ver si me lo puedes mandar, porfa, porque Lo envío en cirrosis es de cuanto. hígado. Ajá. Pero a ver, para checarlo, a ver si de pura casualidad es un término nuevo o recientemente relacionado. Pero bueno, no, sin hablar de corazón, o sea, solamente hablando de vena cava inferior, ¿hacia dónde más se puede estancar la sangre? Que ya no sea hígado, ni sistema gastrointestinal, ni vaso. Podría ser a los riñones. Pudiera ser, pero bueno, aquí pudiéramos tener secundariamente insuficiencia renal. Ajá. Si fuera más abajo de los riñones, ¿dónde más se podría estar quedando la sangre? ¿Podría ser en extremidades? Extremidades inferiores dándome edema, ¿están de acuerdo? Que un dato clave es un edema de extremidades inferiores. Ujú. Perfecto. Entonces aquí tenemos algunas manifestaciones clínicas. Digo, voy a dejarle hasta aquí para que las veamos acá en la presentación. Pero noten cómo, por pura fisiología, o sea, donde se esté almacenando la sangre, es las manifestaciones clínicas que me da y dependiendo del lado que esté afectado, ya sea lado izquierdo o lado derecho, las manifestaciones clínicas asociadas. Ahora, lo grave es que una insuficiencia cardíaca izquierda evolucione a una insuficiencia cardíaca derecha, porque están de acuerdo que si se queda la sangre en los pulmones, el tronco pulmonar ya no va a poder mandar suficiente sangre a los pulmones y entonces la sangre ahora se va a estancar en el tronco pulmonar, de aquí se va a empezar a estancar en el ventrículo derecho y va a empezar a pasar lo mismo que si se hubiera originado en ventrículo derecho. Entonces, una insuficiencia cardíaca izquierda puede evolucionar a una insuficiencia cardíaca derecha. ¿Sí? ¿Todo por qué? Porque el sistema cardiovascular está conectado. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No. No. Todo bien. Ok, entonces a todo esto a lo que nos referíamos es que el corazón va a sufrir una remodelación cardíaca. En este caso, recuerden que principalmente nos concentramos en ventrículo izquierdo, pero también puede comenzar en ventrículo derecho. Y esto nos va a empezar a comenzar a surgir
lo que es la transición sintomática, o sea, del periodo en que los mecanismos compensatorios equilibraban presiones, equilibraban gasto cardíaco, en determinado momento ya esto va a ser insuficiente y ahora sí comienza todas las manifestaciones clínicas de falta de riego sanguíneo a diferentes regiones. Todo esto entonces nos va a, se va a corroborar con cambios en la forma, en la masa, en la composición del ventrículo, pues todo secundario a una lesión cardíaca. Entonces, todo esto lo tendríamos que ir observando poco a poco en algunas pruebas diagnósticas. El principal dato entonces que nos habla de insuficiencia cardíaca es hipertrofia de los miocitos, es decir, hipertrofia ventricular. Este va a ser el principal dato. El otro dato va a ser alteraciones contráctiles, con la pérdida progresiva de estos miocitos, pues ya dijimos, o sea, puede ser secundaria a una lesión coronaria y por lo tanto me haya llevado a necrosis, o que las mismas células por la inflamación crónica se vayan a apoptosis, a una muerte celular programada. ¿Están de acuerdo que los sistemas adrenérgicos están todo el tiempo activados? Pero llega un punto en que fallan. A esa falla se le llama una desensibilización adrenérgica. Esto quiere decir, es como si fuera una adicción. ¿Ustedes están de acuerdo que cuando estamos expuestos a una molécula, va a llegar un punto en que vamos a necesitar más para poder tener los mismos efectos? Lo mismo va a ocurrir con las células cardíacas. Va a llegar un punto en que van a necesitar altas dosis de adrenalina como para poder tener estos efectos, hasta que llegue un punto que con cualquier dosis que pongamos ya no funcionan, ya no responden a nada. Y a eso le llamo desensibilización adrenérgica. La otra parte es anomalías en la producción de energía. Están de acuerdo que el corazón va a estar latiendo todo el tiempo y más rápido, entonces van a estarse usando todas las reservas de energía del cuerpo hasta que llegue un punto en que ya no vamos a tener pocas reservas, ¿no? Y la reorganización de la matriz extracelular, dándonos la remodelación cardíaca. Esto entonces es secundario a citocinas inflamatorias, liberación de adrenalina, noradrenalina, el efecto crónico del eje renina-angiotensina-aldosterona, a la liberación de algunos factores de crecimiento secundarios a la inflamación, esto va de la mano, a la poca oxigenación de las fibras cardíacas, que recuerden que en determinado punto me comienza a sintetizar variedades reactivas de oxígeno, que son tóxicas, que al mismo tiempo me favorecen la apoptosis, y por otro lado, pues la alteración del miocito para contraerse. Esto entonces me va a ocasionar, cuando ya dijimos, la activación de todos los mecanismos compensatorios, liberación de hormona antidiurética, vasoconstricción generalizada, que aumenta la permeabilidad en el túbulo renal, la disminución del gasto cardíaco, secundario a la estimulación de los vasoreceptores, del seno carotidio, etc. Y la activación del sistema nervioso adrenérgico simpático, que me va a estimular directamente toda esta forma. ¿Cuáles son las complicaciones? Pues están de acuerdo que una sobreestimulación del riñón me lleva a una insuficiencia renal. ¿Pero esto por qué? Porque la sangre ya no va a irrigar bien a los glomérulos, a todo el riñón, y en ese momento va a comenzar el daño, el renal. Por otro lado, tenemos que el metabolismo miocárdico también se va a ver alterado, como ya dijimos, consumo crónico de todas las reservas de energía. ¿Están de acuerdo que al no haber suficiente irrigación al cerebro, pues vamos a tener alteraciones en el estado de conciencia, pero al mismo tiempo que las células, las neuronas, no estén bien oxigenadas? Esto nos lleva también a trastornos del sueño. Y también secundario a que el agua que se está quedando en los pulmones me va dificultando la respiración. La anemia. Estamos de acuerdo también que un mal bombeo en la sangre me ocasiona que las concentraciones de oxígeno no sean adecuadas. Entonces me va disminuyendo también la concentración de hemoglobina y poco a poco anemia. Alteraciones en el ritmo por estimulación crónica del sistema nervioso simpático, isquemia en determinado momento en que ya el corazón sea incapaz de nutrirse a todas las paredes, además de que provocamos un crecimiento o un engrosamiento de las paredes ventriculares. Entonces ya no solo tengo que irrigar una pared de no sé, 1 centímetro, ahora tengo que irrigar una pared de 2,5 centímetros.
Entonces ya no es lo mismo y algunas células van a morir. Todo esto me lleva a un estrés parietal y bueno, poco a poco al daño cardíaco. Para hablar de clasificación de insuficiencia cardíaca, tendremos que entonces saber si tenemos una insuficiencia cardíaca descompensada o una insuficiencia cardíaca compensada. A partir de aquí surgen otras. Entonces, la descompensada pues va a ser aquella que tenga daño en la anatomía cardíaca, ya sea pues anatómico o funcional, pero que me produce una disminución en la fuerza contráctil del corazón. Entonces, es una insuficiencia o una alteración en la cual ya el corazón es incapaz de bombear suficiente sangre con la fuerza necesaria y en ese momento comienzan las manifestaciones clínicas, pero de una manera como agresiva. Esta también se puede llamar como choque cardiogénico, porque ustedes están de acuerdo que cuando el corazón es incapaz de bombear con suficiente fuerza, tendríamos hipotensión, por lo tanto, baja perfusión tisular, por lo tanto, daño renal, daño cerebral. Entonces, estamos hablando básicamente del cuadro clínico de choque cardiogénico. Si esto evoluciona, puede llegar hasta la muerte. Daño a la miofibrila, ya dijimos que podía ser secundario a inflamación, necrosis por inflamación, miocarditis, infarto al miocardio, necrosis por isquemia, un estado en el que el corazón tuvo un estado prolongado de isquemia, pero que no hubo necrosis. O sea, por ejemplo, dijimos que el corazón aguantaba entre 20 y 40 minutos sin oxígeno. Digamos que el corazón aguantó justo 39 minutos sin oxígeno. El corazón se queda en un estado hibernante, en el cual a las fibras cardíacas les cuesta trabajo recuperarse mientras les va llegando poco a poco el oxígeno. Entonces a esto se le considera así, un miocardio hibernante. Y por el otro, ¿se acuerdan que si yo dejaba que el oxígeno llegara muy rápido al corazón, a las fibras cardíacas, había un daño por reperfusión, porque yo favorecía la formación de especies reactivas de oxígeno y esto me mata a las células. Entonces a esto se le conoce como un miocardio aturdido. ¿Sí? Ya dijimos que por sobrecarga hemodinámica excesiva nos puede ser ocasionado por una estenosis aórtica, o sea, un daño en la válvula aórtica que ocasione que el ventrículo, por más que se esfuerce, no logre sacar la sangre del ventrículo. Y entonces la sangre de repente se empieza a acumular en ventrículo, en aurícula, en pulmones, en todos lados. Entonces es una sobrecarga hemodinámica. Esta estenosis aórtica pues pudiera ser secundario a una alteración valvular, o sea, que no se abra la válvula, o por algún daño directo en la aorta, como una coartación aórtica. Del miocardio hibernante le sigue la arritmia. Bueno, a ver, ya. Endocarditis, sí. Ya no vi. Esperen. Endocarditis. Bueno, esa fue hace ratito. Y del miocardio hibernante sigue la arritmia. Sí, porque estamos de acuerdo que el corazón al no poderse contraer adecuadamente, el ritmo se va a empezar a ver afectado, pero el cuerpo demanda oxígeno. Entonces es como, yo mando el estímulo para que te contraigas más rápido, pero el corazón no responde. Entonces pueden comenzar las arritmias de tipo bloqueos y después taquicardias. La crisis hipertensiva, ya mencionamos, un exceso de resistencia periférica nos lleva a que el corazón no pueda bombear suficiente sangre hacia los vasos periféricos. Y pues por otra parte, la persistencia del conducto arterioso, en la cual la sangre está regresándose de la aorta a los pulmones. La compensada pues va a ser cuando por cualquier mecanismo compensatorio se normaliza el gasto cardíaco y la perfusión tisular, generalmente con pacientes con insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, generalmente estos pacientes toleran bastante bien la insuficiencia cardíaca, pero cuando ya se empieza a afectar cavidades izquierdas es cuando también las manifestaciones surgen. Una forma de clasificarlo es esta clasificación de la New York igual Heart Association, NIHA, en la cual se habla que hay pacientes en estadio A que tienen alto riesgo de presentar la insuficiencia cardíaca, pero que no tienen ninguna anomalía estructural o funcional en ninguna parte, solamente que
y tampoco han presentado síntomas ni signos, pero solamente tienen este riesgo. ¿Por qué? Por presentar hipertensión arterial, enfermedad coronaria, diabetes, alcoholismo, fiebre reumática. Recuerden que esta alteración es una secuela de Streptococcus pyogenes que daña las válvulas y antecedentes de miocardiopatía. Entonces son pacientes que no han desarrollado la enfermedad, pero tienen el riesgo. La clasificación o el estadio B son aquellos pacientes que ya tienen alteraciones estructurales, pero que todavía no tienen signos ni síntomas. ¿Como cuáles? Cuando ya yo logro observar hipertrofia del ventrículo izquierdo, dilatación del ventrículo, alguna valvulopatía demostrada en un estudio diagnóstico, pero que todavía no me deja manifestaciones clínicas, o el antecedente de un infarto, pero que en este momento no me está desarrollando ningún síntoma. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Sí, 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 profe. Ok. El estadio C, entonces ya son pacientes que tienen antecedentes, que tienen alteraciones estructurales y que ya comienzan con síntomas de insuficiencia cardíaca, pero síntomas leves como son disnea o fatiga, o pacientes que están asintomáticos pero que ya están en tratamiento con algún síntoma previo de insuficiencia cardíaca. O sea, ya está demostrada la insuficiencia cardíaca y está en tratamiento, o todavía no se demuestra, pero ya tiene la sintomatología. Y por último, el D, que sería el grave, o el más grave de todos, pacientes que tienen alteraciones estructurales, alteraciones funcionales, al reposo ya tienen los síntomas, ni siquiera el reposo calma todo esto, y además de tener tratamiento, no está funcionando del todo. O sea, sería un paciente con daño estructural, daño funcional, que no responde al tratamiento y que requiere algo más intenso. Entonces serían pacientes que son internados varias veces al año, incluso al mes, por este mal control de la insuficiencia cardíaca, pacientes que ya esperan un trasplante porque es la única opción que puede curarlo, ya ni el tratamiento farmacológico es suficiente, pacientes que requieren soporte intravenoso continuo para aliviar los síntomas, o sea, pacientes que están desarrollando constantemente edema pulmonar, por ejemplo. Entonces necesitan estar siendo hospitalizados para dar diuréticos y quitar el líquido, el exceso de líquidos. Y se van y regresan otra vez por edema pulmonar. O pacientes con un internamiento crónico, o sea, no pueden salir del hospital porque las manifestaciones son tan graves que si salen en ese momento se pueden morir. Ahí. La otra parte es la clasificación de acuerdo a la gravedad y a la temporalidad, es decir, si es crónica o si es aguda. Una insuficiencia cardíaca crónica es aquella que tiene el síndrome, o sea, la presentación de los síntomas, pero que los mecanismos compensatorios están activados bien y el paciente pues logra estabilizarse a sí mismo, pero aún así los ventrículos son incapaces de inyectar la sangre necesaria, entonces el paciente inicia con actividad física y comienza con todas las manifestaciones clínicas agudizadas, es decir, el paciente puede tener disnea todo el día, ¿no? Pero es una disnea que puede sobrellevar. Pero si el paciente de repente sube escaleras, empieza con la disnea intensa y la fatiga. El paciente siente que se desmaya. Entonces ahí me está demostrando que la insuficiencia ya es crónica, o sea, ya la trae desde hace tiempo, pero el hecho de haber subido escaleras le agudiza el problema. Y por otro lado, la insuficiencia cardíaca aguda, que es cuando el daño acaba de provocarse y los mecanismos no son suficientes para estabilizar al paciente. Entonces van a tener una disnea de origen cardiogénico, sobre todo con signos de congestión pulmonar, o sea, el edema pulmonar. Y esto, pues a pesar de que el paciente esté en reposo, pues obviamente no le va a calmar nada porque tiene agua dentro de los pulmones. Y pues el más grave de todos, cuando pudiera ser un estado crónico que evoluciona a un estado agudo por choque cardiogénico. Entonces inicia con los síntomas más graves: hipotensión, daño renal, oliguria, y ¿cómo se llama esto? Hipotermia, frialdad periférica y, bueno, alteraciones del estado de conciencia. Entonces, estamos de acuerdo que la insuficiencia cardíaca es como una maquinita
que puede ir evolucionando poco a poco dependiendo de la gravedad en cuanto a las alteraciones estructurales, a las alteraciones funcionales y la activación de los mecanismos compensatorios. Hagan de cuenta que este es el daño leve y estos son los mecanismos compensatorios. Entonces, en algún momento están girando todos y esto evita que el corazón active el mecanismo como grave. En el momento en que este falle, el corazón inmediatamente evoluciona a un estado grave. Y como lo mencionábamos hace ratito, dependiendo la alteración funcional, si es sistólica o diastólica, pudiera clasificarse de esta forma. Recuerden que si hablamos de sístole, generalmente nos referimos a ventrículo izquierdo, mientras que si nos referimos a diástole, puede ser alteración del ventrículo izquierdo, pero también puede ser alteraciones en el llenado de cualquiera de las cavidades, cavidades derechas, cavidad auricular, etc. Entonces, sístole, contractilidad, diástole, llenado y relajación. Ahora, antes de continuar, ¿cuál será el estudio diagnóstico clave para insuficiencia cardíaca? Podría ser un electro. Podría, pero en realidad el electro me da datos inespecíficos o datos secundarios. Ese no me dice si el corazón está siendo incapaz de bombear sangre. ¿Qué estudio me dice que el ventrículo no está bombeando suficiente sangre? Ecocardiografía. Perfecto. Y entonces, el estudio clave para una insuficiencia cardíaca va a ser un ecocardiograma. Gracias a que el ecocardiograma me permite ver, es un ultrasonido. Y estoy de acuerdo con lo que hemos visto con el doctor Edgar, el ultrasonido me permite ver el grosor de algunas estructuras, ¿no? Entonces, por ejemplo, me permitiría ver si hay hipertrofia del ventrículo y sobre todo de qué ventrículo, izquierdo, derecho o daño auricular. Me permite ver el flujo, porque además de un ultrasonido se puede hacer con flujo como en ese momento. Entonces me permite ver si el flujo que sale del corazón es normal o está siendo menor, está disminuido. Entonces básicamente nos puede diagnosticar con un simple ultrasonido, sin necesidad de radiación, sin necesidad de invadir o hacer un procedimiento muy invasivo que ponga en peligro la vida del paciente. O sea, nada de eso, nada más un estudio muy sencillo me diagnostica insuficiencia cardíaca. Todo esto entonces lo vamos a clasificar. Entonces, si hacemos el ultrasonido, si hay insuficiencia cardíaca con bajo o alto volumen minuto. Esto nos referimos a que no está saliendo suficiente sangre o que sí está saliendo bien, pero el corazón está muy dañado. O sea, todos los mecanismos compensatorios están activados al 100% y en algún momento me van a fallar. Esto se clasifica de esta forma respecto a los requerimientos metabólicos. Entonces, si el paciente está en reposo y la sangre bombeada por el corazón no es suficiente, pues hablamos de bajo volumen. Aunque también pudiéramos, como decíamos hace ratito, encontrar estados en que hay sobrecarga hemodinámica, anemia. Esta enfermedad, ¿alguien la había escuchado antes? La enfermedad beriberi. No. No. ¿A qué creen que se pueda referir? O es más, si tienen oportunidad, pues hagan la búsqueda. La falta de vitamina B1, ¿no? Y entonces, ¿por qué la vitamina B1 es necesaria aquí? ¿Qué tiene que ver? ¿Para qué sirve la vitamina B1? Es la que convierte los carbohidratos en energía. Ok, entonces básicamente nos está sirviendo en las rutas metabólicas para obtener energía. Si yo no tengo ¿cómo se le llaman estos? Un cofactor que me ayuda a transformar ciertas moléculas en otras y a partir de esa transformación obtener el ATP, en ese momento me da alteraciones de
de tipo, justo como lo pone Adilen, en la fuerza muscular. O sea, tenemos fibras cardíacas intactas, pero que no tienen la suficiente fuerza para contraerse. Fístulas arteriovenosas, en las cuales nuevamente tenemos comunicación de sangre venosa con arterial. Hipertiroidismo, alteraciones en el metabolismo de todo el cuerpo, pero que también me puede modificar a las fibras cardíacas. La enfermedad de Payet ósea, esta es otra enfermedad, pero que tiene que ver con la liberación de ciertas hormonas a nivel óseo. Esta no la vamos a mencionar ahorita porque además es muy rara y no tiene caso. Y la cirrosis, esta sí, la enfermedad hepática, me puede llevar a que aumente la cantidad de sangre en los vasos sanguíneos y por lo tanto el corazón sea incapaz de manejar estos grandes volúmenes. También la podemos clasificar si la sangre se está quedando, bueno, más bien si la sangre tiene problemas hacia adelante, anterógrada, o sea, no se está irrigando adecuadamente los tejidos hacia adelante, o si la sangre se está quedando y se está acumulando, o sea, me está afectando hacia atrás, retrógrada y anterógrada. ¿Están de acuerdo que la retrógrada entonces serían síntomas atribuibles a la congestión, a que la sangre se está estancando, como pueden ser síntomas como disnea, fatiga o a nivel venoso el edema? Y los síntomas que se atribuyen a alteraciones hacia adelante serían por una mala perfusión. Ajá. Entonces serían síntomas como, bueno, signos como hipotensión, oliguria y la frialdad periférica. ¿Sí queda claro estas dos? Sí. A mí no me queda muy Sí. claro, profe. ¿No? Ok, va de nuevo. Entonces, la insuficiencia cardíaca se puede clasificar también como funcionalmente o fisiológicamente. Es decir, si las manifestaciones clínicas se generan porque la sangre, el flujo sanguíneo, se está estancando, y obviamente si se estanca, me afecta hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, justamente como mencionaba en el pizarrón. Aquí lo voy a mencionar. Digo, entre todos estos rayones, recuerdan que yo les dije que si la sangre ya no logra bajar, se empieza a almacenar en la aurícula. Si a la aurícula ya no logra vaciarse, la sangre de las venas cavas ya no va a poder llegar. Y entonces, eso es la insuficiencia cardíaca retrógrada, porque cada vez me va afectando hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia el hígado, hacia atrás, porque están de acuerdo que esto, en realidad, el retorno venoso tendría que ir de hígado a vena porta, de vena porta a vena cava inferior, de vena cava inferior a aurícula derecha, de aurícula derecha a ventrículo derecho, y así. Ese sería el orden normal, pero cuando se va afectando hacia atrás, esta sería una insuficiencia cardíaca retrógrada. Pero por el otro lado, si la sangre que bombea el corazón no es suficiente hacia los sistemas que van hacia adelante, es decir, hacia la aorta, de la aorta no va a llegar hacia la cabeza. Entonces vamos a tener manifestaciones clínicas del sistema nervioso. Si la sangre no llega hacia lo que es riñón, vamos a tener manifestaciones clínicas renales. Si la sangre no llega a extremidades, vamos a tener temperatura baja. Entonces estamos viendo que aquí el daño es hacia adelante y a esto yo le llamo anterógrado. Ajá, entonces, cuando el daño es, las manifestaciones clínicas son secundarias a que la sangre no perfunde hacia adelante, yo le llamo anterógrado. Cuando el daño es secundario o los síntomas son secundarios a que la sangre se está regresando, se está estancando, pero nota que la sangre que se regresa es sangre venosa. Entonces, va hacia atrás, yo le llamo insuficiencia cardíaca retrógrada. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, gracias. De nada. No, déjame ver porque en el chat también había Leonor. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, ok. Listo. Esta es otra clasificación, pero ya no es del riesgo de desarrollar la enfermedad, ahora es de la gravedad de la enfermedad. Es decir, si está asintomático, si la actividad física no le causa ningún síntoma, si ya la actividad de medianos, bueno, de leves esfuerzos, o sea, pararse, lavarse los dientes, vestirse, le
le puede o no causar síntomas, o en realidad si el caminar 200 metros, subir un piso, le causa síntomas. Entonces, cuando son leves, o sea, cuando yo puedo hacer relativamente grandes esfuerzos, es grado 2. Cuando yo ya empiezo a tener que hacer actividades menores y se sienten mejor en reposo, la llamo moderada. Y cuando el paciente, aún estando en reposo, desarrolla manifestaciones clínicas, yo le llamo insuficiencia cardíaca gravemente sintomática. O sea, dicho de otra forma, clase 1, clase 2, clase 3 o clase 4. ¿Se les hace parecida esta clasificación a alguna otra que hayamos visto? A la de disnea. A la de disnea, exactamente. Es muy parecida a la de disnea, solamente que en la de disnea están de acuerdo que nos basamos más en cuanto a aparece la disnea con actividad física grande, moderada, leve o al reposo. Aquí nos habla de la gravedad de los síntomas, dependiendo de la actividad física que estemos haciendo, o si aún en reposo los síntomas aparecen. Entonces, una forma como de aprendérsela es, si ya recuerdan bien la de disnea, esta es muy similar. ¿Sí? Bueno, esto es lo mismo, desglosado, bla. Y por último, pues todas estas son las manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca, dependiendo de qué lado esté afectado. Por ejemplo, a nivel cardiovascular, pudiéramos estar desarrollando la angina de pecho, o sea, los datos de dolor precordial secundario a un daño al propio corazón, fatiga, mareo ortostático, aquí no va separado, ortostático, mareo secundario que el paciente se pone de pie y como la sangre ya no está llegando al cerebro bien, entonces el paciente se marea súbitamente. O palpitaciones. A nivel pulmonar, pues la disnea, ya dijimos, la disnea secundaria a que el agua se está yendo se está extravasando en los pulmones, disnea de esfuerzos. La ortopnea igual, cuando tiene cambios de posición y aparece la disnea. Tos, secundaria a que el agua en los pulmones es como si fuera un cuerpo extraño. ¿Y qué hace el cuerpo? Tratar de eliminarlo. Y entonces comienza con mucha tos. O la disnea paroxística nocturna. ¿Están de acuerdo que, como les dijo el doctor Edgar, los líquidos tienden a irse hacia abajo, el aire tiende a irse hacia arriba? Cuando el paciente se acuesta, más bien, cuando el paciente está parado, los líquidos se quedan en las bases pulmonares y tal vez las manifestaciones clínicas no son tan evidentes. Pero cuando el paciente se acuesta, el agua va hacia atrás, hacia posterior, o sea, va hacia abajo y se distribuye en todos los pulmones, y es en ese momento cuando la disnea es más característica y aparece pues generalmente en la noche, que es cuando el paciente está acostado, aunque en realidad pudiera aparecer en cualquier momento del día, siempre y cuando el paciente permanezca gran tiempo en decúbito. Pueden haber algunos periodos de apnea. Dolor abdominal, están de acuerdo que si el hígado se inflama, puede causar dolor, hepatalgia. Anorexia, pues esto es secundario a un edema también del sistema gastrointestinal, y náusea. A nivel neurológico, alteraciones del estado de conciencia. A nivel renal, oliguria por falla en la perfusión renal, o anuria e insuficiencia renal. Por otra parte, más que nada, sobre todo de insuficiencia cardíaca izquierda. Del lado derecho, pudiéramos estar encontrando distensión en las venas del cuello, o sea, ingurgitación yugular, reflujo abdominal o hepatoyugular, o sea, cuando el paciente se le notan todas las venas a nivel abdominal, que normalmente no se ven. Cardiomegalia, bueno, esta en realidad es inespecífico, solamente nos habla que el corazón está crecido. Latidos torácicos, eso es como si yo, sin tocar el ápex cardíaco, en cualquier parte del tórax pudiera sentir el latido cardíaco. Es porque el corazón es tan grande que ya está tocando todas las paredes del tórax. Este ritmo de galope y soplos son característicos. ¿Cuánto tiempo nos queda? 5 minutos. Ok. Los soplos, recuérdenme que la próxima clase les expliqué los soplos, pero específicamente los ruidos cardíacos, los del S1 al S4. Por favor, pero recuérdenme, porque si no me recuerdan, pues allá ustedes se quedan sin esa explicación.
Pulmonares, los estertores, el agua, como dije, en los pulmones me genera lo que mencionábamos cuando vimos la unidad pulmonar, que si yo soplo en un tubo que tiene agua, me genera ruido. Estertores, broncos, inflamación a nivel de la tráquea, frote pleural, igual por la acumulación de agua o derrames pleurales súbitos. A nivel abdominal, la acumulación de agua en la cavidad abdominal se le llama ascitis. Esto me va a favorecer que los intestinos no se puedan mover tan fácilmente, los ruidos abdominales disminuidos. Y a nivel sistémico, cianosis, sobre todo en los puntos más distales. Y a esto se le llama acrocianosis. Edema de extremidades inferiores y pues poco a poco la pérdida de peso. Estos son unos criterios que lamentablemente se los tienen que aprender de memoria porque son criterios para diagnosticar insuficiencia cardíaca y son típicos, los criterios de Framingham. Se necesitan 2 mayores o 1 mayor y 3 menores para poder diagnosticar insuficiencia cardíaca. Ay, espérenme. Ay, bueno, ya acepté. Ok. Es que ya casi empieza mi siguiente clase y acepté a alguien de la siguiente clase. Danae, espérame tantito, ¿eh? Si quieres Sí, profe. escuchar, Bueno, si me no, salgo, pues perdón. ahorita regreso. Ok, si no te preocupes. Ajá. De los criterios mayores, entonces tenemos todos estos, que si se dan cuenta son sobre todo signos o datos muy graves de la enfermedad, como es la disnea nocturna, estertores, edema agudo pulmonar, cardiomegalia, el S3, irritación yugular, aumento de la presión venosa dado por la reflejo hepatoyugular o el aumento de la circulación venosa abdominal y la pérdida de peso. ¿No? Estos son datos o criterios mayores. Y los criterios menores sería la disnea de esfuerzo, que recuerden que esta es muy inespecífica. Edema de miembros inferiores también es inespecífico porque puede ser de origen renal. Derrame pleural puede ser secundario a alteraciones pulmonares como neumonía, entonces es inespecífico. Hepatomegalia, alteraciones por, no sé, alcoholismo o trastornos en el metabolismo hepático me llevan a hepatomegalia. Tos nocturna pudiera ser incluso tuberculosis y la taquicardia. O sea, si se dan cuenta, estos datos son inespecíficos porque otras enfermedades lo comparten, mientras que estos datos son raros que aparezcan y si aparecen de la nada es porque algo está fallando ya sea a nivel pulmonar o a nivel cardíaco. Y son características a nivel del sistema cardiovascular. Profe, ¿cuántos mayores dijo que se necesitaba y cuántas menores para diagnosticar? Dos criterios mayores o un criterio mayor y 3 criterios menores. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. Ok. Y pues ustedes, ¿cuál va a ser su obligación? Pues hacer una adecuada historia clínica, detectar aquellos factores que me llevan a insuficiencia cardíaca y detectarlos en la historia clínica. ¿Cómo son? Pues haciendo ciertas preguntas, tales como, ¿se fatiga más fácilmente con las actividades habituales? ¿Ha modificado sus actividades o actividad física, ejercicio? ¿Se encuentra confortable al subir un piso de escalera? ¿Ha tenido alguna vez edema? ¿O ha tenido alguna vez falta de aire? Si se dan cuenta, son preguntas que me investigan, ya sea edema de extremidades, edema pulmonar, fatiga asociada a mínimos esfuerzos o medianos esfuerzos, actividades habituales pudieran ser cepillarse los dientes, levantarse de su cama. Estamos investigando disnea, edema y disnea y fatiga, que son datos clave de insuficiencia cardíaca. Al examen físico, pues están de acuerdo que tenemos muchísimos signos, pero lo más importante va a ser checar la presión arterial en diferentes posiciones para ver si hay alguna diferencia, checar cómo se encuentra el corazón, frecuencia cardíaca, pulso, patrón respiratorio. El apex es un componente importante. ¿Dónde puedo tocar el apex de todos los pacientes, en teoría? En el quinto espacio intercostal izquierdo. Izquierdo, te falta algo.
Recuerden que siempre son importantes las líneas. Línea media clavicular. Línea medio clavicular. Y si yo el corazón lo palpo en quinto espacio intercostal, línea axilar, ¿qué significa que le pasó? Puede ser que el corazón haya Exactamente, el corazón creció y me desplaza el ápex hacia la izquierda. O que el ápex no lo encuentre en la línea medio clavicular, sino que lo encuentre más desplazado hacia el esternón. Significa que también se desplazó y puede que haya crecido una cavidad, sobre todo cavidades derechas, que me lleven el corazón hacia la derecha, justamente. Exámenes de laboratorio, ¿por qué? Porque estamos de acuerdo que hay causas que me llevan a insuficiencia cardíaca, como por ejemplo las dislipidemias. Tenemos que checar cómo se encuentra el riñón. Recuerden que entonces tenemos que saber cuáles son los órganos posiblemente afectados. Entonces, cerebro, corazón, riñón, colesterol, urea y creatinina. Ionograma me refiero a los electrolitos, sodio, potasio, cloro, calcio, glucosa, para ver si no también se está asociando la diabetes, enzimas hepáticas y bilirrubina para ver el hígado, albúmina igualmente, hígado, hormonas tiroideas para descartar que el origen no sea tiroidismo o un hipotiroidismo. Todo esto a partir de pues, exámenes de laboratorio, hemograma completo y el perfil bioquímico. El electrocardiograma sí lo pueden hacer, pero recuerden que es muy inespecífico. ¿Por qué? Porque nos estaría hablando más que nada sobre mecanismos compensatorios activados, es decir, la hipertrofia ventricular o alteraciones en la repolarización. Entonces, básicamente yo podría encontrar, bueno, aquí me tapa la imagen, alteraciones en las ondas Q, aumento de las ondas R o de la onda S, dependiendo del ventrículo que esté hablando, alteraciones en el segmento ST, aparición de bloqueos del sistema de conducción, tanto bloqueos de rama izquierda, de rama derecha, bloqueo auriculoventricular, taquicardias, esto sí lo pueden observar, aumento de la frecuencia cardíaca o disminución de la frecuencia cardíaca, bradiarritmias aquí son. Pero este es muy inespecífico, entonces nada más este me sirve para completar, para ver si el sistema de conducción del corazón ya se está viendo afectado. Pero en realidad, lo que ustedes tienen que hacer es un ecocardiograma. Y una radiografía de tórax, pues están de acuerdo que también me puede ayudar, pero sobre todo para ver si hay alteración pulmonar. Entonces podría haber dilatación de arterias pulmonares, dilatación de venas pulmonares, cardiomegalia a través del índice cardiotorácico, afectación pleural, derrames pleurales, edemas pulmonares, dilatación de las venas, cavas. Entonces básicamente son alteraciones en otras regiones, pero que no me hablan como tal de cómo se encuentra el corazón en ese momento. O sea, me están dando las secuelas pero no el estado del corazón. Y pues, obviamente, digo, alguien me puede decir qué es lo que resalta en esa radiografía sin hacer todo el procedimiento que ya saben. El corazón tiene cardiomegalia y no se ve muy bien el botón aórtico. Perfecto. Bueno, en realidad, bueno, sí, estaría de acuerdo. Aquí estaría el botón aórtico. Ajá. Yo lo veo muy grande, entonces pudiera incluso pensar que el paciente pudiera ser hipertenso. Entonces, solamente por el agrandamiento del botón aórtico me hace pensar en esto. Ajá. Y pues por otra parte es más que evidente que el corazón, vean, o sea, ya por poquito y ocupa toda la cavidad izquierda, ¿no? El limitar axis izquierdo. Entonces, esto es evidente, una cardiomegalia. Incluso a esta imagen se le habla como corazón en bota, porque si se dan cuenta, yo puedo trazar aquí una bota completa. El corazón en bota significa cardiomegalia. ¿Sí? Y noten cómo el ápex cardíaco, que es la punta del corazón, en teoría tendría que estar por acá, ¿no? Más o menos por aquí, que sería a la altura del quinto espacio intercostal, como es desplazado casi hasta la línea pilar anterior, aproximadamente. Entonces, bueno, nuevamente la radiografía solo nos corrobora que el corazón está grande, pero no nos está diciendo la función del corazón. Entonces, por eso el ecocardiograma. Es el ecocardiograma